Jesús, cuando quiera HD y hermanito HD y los demás, Ya pues ya. listo, pues Cuando el voy a Señor diga. empezar HD, ya me salgo por aquí porque si no hay eco. Vale. Pues bueno, hermanos, gracias a Dios otra vez estamos reunidos y espero que podamos disfrutar de una hermosa tarde y el tiempo que sea, una hora o lo que dé, Vale. de la palabra de Dios, gracias a Él. Y bueno, vamos a empezar a hacer una oración para que Dios nos acompañe. ¿Les parece? Pues vamos Adelante. a orar. Señor Dios soberano, Padre celestial que moras en en la perfección, en la luz, en la santidad, donde hay amor y hay justicia y donde todos quisiéramos estar y algún día podremos estar si es tu voluntad, Señor. Gracias una vez más por bendecirnos con que en este mundo, en los tiempos que estamos viviendo, en el final de las profecías, podamos reunirnos aún como pueblo suyo y como hermanos y podamos estar aprendiendo más de su palabra gracias a usted. Gracias también porque los hermanos pudieron viajar en estos días y ahora mismo se encuentran donde está la segunda bestia, en Estados Unidos, y pueda usted protegerle, Señor. También por lo que nos pasa a todos en general, a todo su pueblo, sea de un modo o de otro, los ataques que sufrimos y que tratan de separarnos de usted, que no le seamos agradables a sus ojos. Le ruego nos pueda ayudar para que sigamos siéndole fieles y podamos realmente estar en pie cuando Jesucristo regrese. Señor, pueda ayudarnos con su presencia esta tarde para que esto salga bien y se cumpla su propósito. Yo le pido nos pueda derramar su Santo Espíritu, pueda ayudarnos para que no pequemos más y pueda santificarnos, Señor, de nuestros errores y nuestras faltas que cometemos. Y en este estudio le necesito, nos pueda y me pueda ayudar a mí en particular para que pueda hacer de su agrado. Gracias, gracias por enseñarnos y por su paciencia que no tiene límites y su perdón. Todo esto siempre gracias a Jesucristo, el único que murió por todos nosotros para salvarnos. Gracias en su gran sacrificio. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermano, voy a compartir el esto. Yo no veo lo de las manos, pues Vale, yo te lo dirijo, sí, desde aquí. Vale, si gracias, alguien levanta la hermano. mano. Vale, buenas tardes, Tere, Fran. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Dios lo bendiga. Pues ya ahora estoy compartiendo, creo. Sí, sí, ahora estás compartiendo, sí, correcto. Vamos allá entonces. Bueno, como resumen de la parte anterior acerca de Daniel 10 que estábamos viendo sobre la situación de cómo Ciro pudo haber sido de las maneras que conoció el mensaje a través de muchos profetas en el Antiguo Testamento, en la Biblia, pues tenemos que habían varios que hablaban de Ciro como que iba a ser utilizado por el Señor para cumplir el mandato de que Jerusalén pudiese ser restaurada, reedificado el templo y el pueblo judío regresara de nuevo. Entonces, hubo una situación en la que Daniel pasa por un periodo de ayuno, que eso lo vamos a tratar hoy más bien, y en esos momentos que hay una lucha entre las fuerzas de Dios, las fuerzas de la luz, los ángeles de Dios, Gabriel estaba luchando, fueron
opuestas por lo que eran las fuerzas de las tinieblas. Y en este caso, gracias a la intervención de nuestro Señor, de Jesús, todo se equilibró y se pudo comenzar esa obra maravillosa de que el decreto de Dios pues pudiese ser llevado a cabo. Y bueno, nosotros es bueno que leamos lo que es el capítulo que estamos tratando para tener una mejor comprensión. Y si me pueden ayudar a leer Daniel 10 del 1 al 11, pues que lo pueda leer algún hermano. Y del 12 al 21, que lo pueda leer otro hermano que me ayude. Sí, dime, el primero, ¿cuál es, Chedey? Daniel 10 del 1 al 11. ¿Y el segundo? El segundo, Daniel 10 del 12 al 21. Del 12 al 21. Vale, pues. Ok, leo yo leo del 12 al 21. De acuerdo, Gracias. Ruth. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Amén, gracias. Sí. Puedes continuar. Sí. Luego me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que te dedicaste a comprender y a humillarte de corazón delante de tu Dios, fueron oídas tus súplicas. Y precisamente debido a estas súplicas he venido yo, el príncipe del rey persa, que me ha hecho resistencia durante 21 días, pero Miguel, uno de los primeros ángeles, ha venido en mi ayuda. Lo dejé allí junto a los reyes de Persia. He venido a decirte lo que ocurrirá a tu pueblo en los tiempos venideros, porque también la presente visión se refiere a estos días. Cuando me dijo esas palabras, agaché mi cabeza y quedé en silencio. Pero un personaje de aspecto humano me tocó los labios. Entonces abrí la boca para hablar y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, ante esta visión me invade la angustia y ya no tengo fuerzas. ¿Cómo podría hablar con mi Señor cuando me faltan las fuerzas y no me queda ni aliento? El personaje de aspecto humano que me tocó de nuevo y me reanimó, me dijo, hombre elegido de Dios, no temas, la paz sea contigo, cobra fuerzas y ánimo. Mientras me hablaba, me sentí reanimado y dije, hable, mi Señor, ahora que me he confortado. Entonces me dijo,
¿Sabes Amén. por qué vine donde ti? Porque voy a revelarte lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ahora volveré a luchar con el ángel de Persia. Ya está por llegar el ángel de Grecia. Nadie me presta ayuda para esto, excepto Miguel, el ángel de ustedes. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Muchas gracias, hermano. Pues en este capítulo la situación no se aleja mucho, sino que transcurre prácticamente casi en un mismo sitio, lo que hay varios días en medio. Y esta es una parte de todo lo que es una misma profecía que compende los reyes del norte y del sur. Desde el capítulo 10, el 11 y el 12, estos tres capítulos tratan acerca de la misma visión que es la que ahora recibe Daniel. Bueno, estos versículos aquí primero, Daniel 10 del 2 al 3 y el versículo 13, van más o menos a lo que es esta situación, cómo recibe Daniel esa visión. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, que son 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y en el versículo 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, que son esas 3 semanas. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí ya se nos empieza a decir que quien marca la diferencia, como en un pulso, es el que viene de fuera a ayudar. Y en este caso ha sido el arcángel Miguel, que vemos que es nuestro Señor, y eso lo vamos a demostrar. Y con la ayuda de Dios, pues en la siguiente diapositiva. Daniel 10 del 2 al 3, los versículos que acabamos de ver. La interpretación, pues, de lo que deduje de esto, dice, aquí tiene lugar una batalla espiritual entre el que ahora es el ángel más excelso, Gabriel, en cuanto a cercanía a Dios, y el que antes ocupara ese puesto, Satanás. Entonces ahí vemos como durante esos 21 días, pues la situación estaba más o menos a la par, ¿no? Digamos. Esos 21 días que son resueltos por la intervención de Miguel, ¿quién hace la diferencia? Pues Miguel aparece 5 veces en la Biblia. 3, con esta una de ellas es en Daniel, otra más en Judas y en Apocalipsis. Y su nombre, el nombre de Miguel, en el diccionario bíblico adventista, es como una pregunta que dice, ¿quién es semejante a Dios? Como preguntando, porque esto es lo que a mí me sorprendió mucho. Es como un significado, pero que implica una pregunta, y como donde estuviese Miguel, su misma presencia, por su nombre, como se llama así Miguel, eso implicaría que todos los que estuvieran ante su presencia serían como cuestionados de, a ver, ¿quién de entre vosotros es semejante a Dios? O sea, a mí. Su misma presencia es asombroso, ¿no? En el mismo significado, pues ahí se ve que el único así es Dios. Dios mismo es igual a Dios, puesto que es el único Dios. Y es lo que marcó la diferencia entre el ángel Gabriel y la oposición que tenía en esos 21 días. Ahí en esa fuerza se le ve que hay una especie de igualación, porque el ángel Gabriel dice, se me opuso. Hay una fuerza que es opuesta a la mía. Y eso ocurre en el momento en el que tanto Ciro estaba en esa situación de conflicto interno que él estaba teniendo, ¿no? Porque el ángel Gabriel estaba luchando para intentar que su conciencia, su mente, pues fuese más receptiva a la verdad de Dios.
mientras que por otro lado estaría Satanás actuando en su conciencia de manera que fuese todo lo contrario. Y ahí cuando ocurre que aparece Jesús, pues Miguel, pues ya todo se declina, pero también Daniel vive una lucha, porque Daniel está durante ese tiempo en oración y luchando también con él mismo, con lo que serían los apetitos. Él está pasando un ayuno, está en un tiempo de aflicción porque él había visto también, había estudiado las profecías y también sabía de que Jerusalén había sido destruida y por lo tanto se ha cumplido el periodo de los 70 años de la profecía de Jeremías y entonces hay una angustia por su parte también, hay una aflicción que él vive, además de ese tiempo que está él en ayunas, ¿no? Y es justo como si fuese el tapón que se quita, ¿no? A esa presión que hay algo que lo impide y es Jesús el que lo libera, ¿no? Y es un paralelismo también que ocurre con nosotros, ¿no? En nuestra vida, que muchas veces estamos luchando contra el pecado y es precisamente la acción del Espíritu Santo cuando Dios interviene, que es cuando sucede ya esa liberación. A todos nos habrá sucedido también cuando recibimos por primera vez la verdad, la luz y ese alivio que fue para nosotros como una lluvia, pues nos liberó en ese momento y es como que se nos desatasca, ¿no? Por así decirlo. Esta situación también la vemos en otros profetas. En Esdras, por ejemplo, Esdras 1:1, en el decreto de Ciro, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, o sea, hay una situación de 21 días y que hay, pues justo como la liberación, ¿no? Una vez recibe Ciro toda esa verdad y ese favor de Dios, pues tiene una liberación. ¿Y de qué manera esto se manifiesta? Pues que hizo pregonar palabras, tanto por escrito también como por su mismo pregón en su reino, las cosas que le habían dicho, ¿no? Imaginamos el momento. Daniel, luego de retirarse Darío el Medo, muestra a Ciro las profecías que estaban siendo cumplidas. Este despierta y vive un conflicto consigo mismo espiritual que probablemente se extendería a su corte. Mientras, Daniel, orando para petición de ayuda a Ciro, por su pueblo y el futuro de la nación, etc. Y toda esta tensión se resuelve gracias a la intervención del Señor y Rey Jesús, y que hace que todo fluya por su causa y continúe. Ese momento de tensión, que ahora se transforma en liberación, pues también lo vemos aquí en el significado de las palabras. Las palabras estas que indican en el versículo que acabamos de ver de Esdras, que pregonaron la palabra, en la concordancia significa un sonido, pero, o una voz, pero como un alarido, un alboroto, alzar la voz. ¿Pero de qué manera? Como bramido, como el clamor que hace como un estrépito, ¿no? Un estruendo, un grito, un pregón. O sea, todo aquí nos indica que probablemente fue un momento de alivio después de esos 21 días para Ciro y que seguramente lo diría con felicidad, no como con timidez ni con silencio, sino fue algo que por todo su reino quedó bastante claro, ¿no? Y de la parte que estaría Ciro, perdón. Además que también lo transmitió por escrito. Y si las mayúsculas en ese tiempo manifestaran énfasis, probablemente estuviera con negritas también, ¿no? Como dirían hoy en el WhatsApp, no escribas con mayúsculas, que eso es como gritar. Pues
tuvo que ser, la verdad, un momento bastante bonito. Y más en el pueblo judío que comenzaba lo que sería ahora la deportación y, cómo no, la restauración de Jerusalén y la reedificación del templo. Continuando con Daniel, vemos en el versículo 4 ahora lo que era otro momento que transcurren días nada más, pero están prácticamente en el mismo espacio. No ha viajado Daniel a otro imperio, ni por otras naciones, ni mucho menos. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Probablemente Daniel comenzara desde el comienzo de Nisan, Abib, tuviera los 21 días de ayuno y aflicción y después de esto se recuperase durante 2 días más hasta que el 24 del mes, ya de vuelta a la normalidad, fuera al río Hiddekel y allí tuvo una visión. Es importante porque Dios marca los tiempos y que son perfectos y yo no lo llegué a comprobar, pero pudiese ser que estuviese él cayendo en lo que eran tiempos señalados. Y bueno, puede ser que no también. Yo no lo llegué a comprobar, no lo pude comprobar. Pero después de ese tiempo de ayuno, resulta que tiene como 2 o 3 días de recuperación. Y ya es en el 24 que él está ya de nuevo con una condición más normal. Vaya, se repitieron algunas diapositivas por lo que veo. En Daniel 5 dice, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Esta parte de aquí de oro de Ufaz es muy bonita porque nosotros sabemos que, y luego lo comprobaremos también con la ayuda de Dios, que nuestro Señor Jesús es a quien está describiendo aquí Daniel, que describe físicamente cómo era su aspecto y que lo compararemos con la descripción que hace también Juan en Apocalipsis del Señor, cómo concuerdan. Pero también hay distintos tipos de significados, ¿no? Hay significados que son literales y otros espirituales. Y hay una parte también que se puede sacar de aquí que tiene que ver con un significado quizás a lo mejor espiritual, en el sentido de lo que concierne a lo mejor la parte del carácter. Y precisamente Oro de Ufaz hace mención a lo que es el carácter. Y esto lo vamos a ver por el significado que tiene de la misma palabra. En otras versiones, creo que aquí en esta diapositiva que lo puse, sí, creo que sí puede ser. Se dice también de otra traducción, me parece. Dice, oro de Ufaz, en otra versión, en lugar de Ufaz es acendrado, exactamente. En vez de ser de oro de Ufaz, es de oro acendrado. Por ejemplo, en la versión de oro de Torres Amat. Y el acendrado significa oro puro, sin mancha ni defecto, perfeccionado. Depurar, dejar sin mancha ni defecto, perfeccionar. Y esto, claro, ahora lo comprobaremos que hace referencia también al carácter, pero ya se nos hace una idea de que sus lomos están ceñidos de oro de Ufaz. Y sabemos que nosotros tenemos que ceñir nuestros lomos con el entendimiento, con el cinto de la verdad, dice Pablo en Éfeso, en la carta a los Efesios. Pues aquí hay una alusión a lo que es un aspecto de lo que es el carácter, cómo sus lomos están ceñidos con un carácter puro, sin defecto, perfecto. Y esto está incluido en lo que es el tipo de oro que se está utilizando.
ceñido sus lomos de oro de Ufaz, es decir, sus lomos de un carácter que ha sido purificado, perfeccionado, puro. O también ceñido sus lomos de un carácter el cual el fuego no puede purificar más porque es perfecto, puro, sin mancha ni defecto. El carácter de nuestro Señor. También el oro es como símbolo de la fe verdadera y el amor puro. Esto está extraído del comentario bíblico y dice, el material inservible será consumido, pero nunca perderá su valor el oro de la fe verdadera, sencilla y humilde. Se nos compara aquí el oro con lo que es la fe verdadera. Esa fe verdadera es además es una fe sencilla y humilde. Estos son rasgos del oro puro porque sabemos que es refinado en fuego. Cuando ese oro se calienta en el horno, pues entonces pierde todo lo que sería las impurezas que llevaba consigo y se queda perfecto, sin ningún tipo de mezcla. Y también pueden hablar. Si alguno quiere hablar, puede hablar. ¿Me oyen? ¿Hola? Sí, sí, te oímos, sí, va todo bien, Ah, todo bien. digo, No, a ver sí, si hoy hace que me quede solo. no, yo también estaba leyendo el comentario bíblico. Los nombres de Pero se Ufaz y Ofir entiende son muy bien. similares cuando se les escribe en caracteres hebreos, ¿no? Sí, Perdón, no es estás que bien, no. Nos digo, tienes confundido. Como dice a Héctor, ver, se ha conectado Héctor, está también el hermanito Neko, Ari. Buenas tardes a todos, familia, todos los que se han conectado. digo, por si acaso me quedara solo No y se estás solo, acabara la cobertura del internet. no, Pero, somos más, hermanito, tranquilo, adelante. Estamos viendo el vale, comentario bíblico adventista, estamos concentrados en el oro. Ufaz, como rica en oro. Y Ofir, lugar famoso por su oro fino. exacto, Adelante. perdón. Pues luego también otra cita de tercer tomo de testimonios para la iglesia nos dice Elena de White, sentirán la necesidad de comprar oro, que es la fe y el amor puro, el amor genuino. Y vemos aquí de nuevo la misma comparativa y se nos aconseja aquí en este caso comprar oro, ese oro que es refinado en fuego, que es precisamente la fe verdadera, que es sencilla y humilde, y el amor genuino. Pues aquí cuando vemos también esa descripción de Jesús de que tenía sus lomos ceñidos con oro de Ufaz, vemos que hace referencia a que es un carácter perfecto con el amor más puro que puede haber. En la descripción que hace Daniel sobre nuestro Señor Jesús, queda implícito en sus partes mencionadas aspectos sobre el carácter, y además es una profecía en su contexto todo el conjunto atendiendo a los significados, puesto que Daniel significa Dios es mi juez, o juicio de Dios, perdón. Es muy interesante, ¿verdad? Porque ahora vamos a ver acerca de esto que viene aquí que relacionado con los nombres y con el significado. Eso tiene lugar a la orilla de las aguas, es decir, el Dios puro sin defecto, que es el juez, hace juicio a las muchedumbres de gentes y pueblos y naciones, que son las aguas, y su pueblo. Y este, por la contaminación del pecado, ese pueblo, esas aguas, pero representado en Daniel, que cae, y es levantado por el Señor, por un toque suyo. Es aproximadamente el significado que puede haber implícito en la escena por los significados. Es bastante bonito, ¿no? Visto así, de esa manera, con los significados que podrían haber incluidos ahí en los nombres. Digo, porque repitiéndolo, el significado de Daniel es Dios es mi juez. Y es justo cuando tiene lugar ese encuentro en la orilla de ese río que son muchedumbres y mucha gente, pues es cuando Daniel se debilita y cae. Daniel como
en la figura humana representante de lo que sería el pueblo de Dios, en ese sentido. Y bueno, continuando, en el versículo 6 nos dice, su cuerpo era como berilo, y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ahora este versículo en distintas Biblias lo he comparado porque en algunas, muy pocas, venía un significado que los que habrán podido ver los seminarios de el pastor Antonio ya sabrán de lo que les hablo y otros pues seguramente lo habrán visto en lo que serían las series de nuestro hermano Ángel de primavera-otoño acerca de Tarsis. Este versículo precisamente menciona la parte de Tarsis. En la Biblia de lenguaje sencillo, que es BLS, nos dice, su cuerpo parecía estar hecho de cristal amarillo, ese berilo, y su cara tenía el brillo de un relámpago. Sus ojos parecían llamas de fuego, sus brazos y sus pies brillaban como metal pulido. Y hablaba tan fuerte que su voz sonaba como el murmullo de mucha gente. Ah, esto es muy importante. Fíjense, en esta versión, aquí dicen que se trataba del ángel Gabriel. Esto es muy importante porque vemos que hay cuestiones de malas traducciones que han hecho en algunas versiones y que a algunos se le puede colar, digamos, un gazapo, ¿no? Ese tipo de error, pero que no tenía la intención de un error, o sí, depende del autor, pero que no es así, porque no es verdad que se trataba del ángel Gabriel. Y este lo puse precisamente, además de por los significados, ¿no? Que es cristal amarillo, no menciona el berilo, pero como aquí hay un error, porque no se trata del ángel Gabriel. Es muy importante saber esto, por lo una herramienta, además de pedirle sabiduría a Dios que nos dé el discernimiento del Espíritu Santo, es la comparación de textos bíblicos. Nosotros al comparar textos bíblicos ya descubrimos que por la armonía vemos cómo hay alguno que difiere del resto y que no está en armonía con el resto de la Biblia. Y aquí lo comprobamos. Vemos cómo este versículo está de acuerdo con el Apocalipsis y cómo en esta versión aquí ya falla. Y si seguimos viendo en otras versiones, también vemos que no concuerdan con el resto. Nacar Colunga, que es la siguiente versión, dice, su cuerpo era como de crisólito. Ya no es berilo, ni tampoco cristal amarillo, sino es ahora crisólito. Su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran como brasas de fuego. Sus brazos y sus pies parecían de bronce bruñido, y el sonido de su voz era como rumor de muchedumbre. Reina Valera de 1602. Y su cuerpo era como piedra de Tarsis. Y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de metal resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de ejército. Y aquí ya vemos que aparece el significado de piedra de Tarsis, que es igual o intercambiable con berilo y con crisólito. En la siguiente Biblia, que a ver cómo es el significado de las siglas, es Dios habla hoy, Dios habla hoy, con deuterocanónicos es esto. Dice, su cuerpo brillaba como el topacio, que es otro significado más. Su cara resplandecía como un relámpago, sus ojos eran como antorchas encendidas y sus brazos y sus pies brillaban como el bronce. Su voz parecía la de una multitud. Perdón.
Conclusión, con todos estos significados hechos de cristal amarillo, brillaban, se trataba del ángel Gabriel, que esto es un error, y crisólito, piedra de Tarsis, como la voz de ejército, como el topacio. Pues en base a esto, bueno, aquí hago la aclaración, ¿no? Que tengamos cuidado como se nos pueden colar estos gazapos, ¿no? Estos errores. Y que si lo comparamos con Apocalipsis, pues aquí tenemos los versículos de Apocalipsis. Si los quiere leer algún hermano, Apocalipsis 1 del 14 al 17. Vale, lo Sí, leo. Adelante. un momentito. Apocalipsis 1. Vale. Sí. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Hasta el 17. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Amén. Amén, gracias. Aquí vemos cómo la descripción que hace tanto Juan como Daniel coinciden, pero además vemos en Juan que se refiere precisamente a aquel que por título es el primero y el último, que es el yo soy. Y esto es Jesús precisamente, que se identifica a él mismo como primero y el último, y que se expresa a él como diciéndole, yo soy el primero y el último. Jesús, que es Dios, el Señor, pues no es el ángel Gabriel. Luego coinciden y se trata de un error en esa Biblia por las circunstancias que fueron, y debemos de tener cuidado de estas cosas porque con buenas o distintas intenciones, lo cierto es que nos llevan a un error. Gracias a Dios que tenemos la palabra profética más segura. Como la voz de ejército comparado con Isaías 13, 4 y Apocalipsis 16, del 12 al 16. Esa situación que aparece en la parte final del versículo, que se le compara a la voz de muchedumbre con la voz de ejército también que vimos en una versión. Pues yo la comparé aquí con Isaías, el capítulo 3, el versículo 4, y con Apocalipsis 16, del 12 al 16, porque me pareció muy paralelo esto. Y dice, por ejemplo, en Isaías 13, versículo 4, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas, Jehová de los ejércitos pasa, revista a las tropas para la batalla. Esa voz como de muchos pueblos, como significando de que es un momento en el que el Señor está preparando a sus ejércitos, ¿no? ¿Y cómo es un ejército? ¿Cómo sería su voz? Como cuando le dicen firme y todos al unísono, los soldados, pues golpetean a lo mejor lo que es el pecho hacia afuera, la ropa, y a lo mejor hacen un gesto con el puño o algo así, y luego con el zapato. Perdón, un momento. Sí, perdón. Sí, si Dios quiere, ahora en un momento voy. Gracias, perdón.
continúo. Y cuando dice ahí de que su voz era como de muchedumbre, de ejército, si hiciéramos vista también en Apocalipsis, que se le menciona en la visión de Juan, pues quizás a lo mejor eso podría estar siendo ya los momentos a lo mejor también haciendo referencia a antes de la venida de nuestro Señor, cuando el Señor viene con millares o miríadas de millares, dice la palabra. Y en ese sentido, pues todo el ejército, todo el cielo que se quedará vacío, vendrá a la tierra. Y bueno, en Apocalipsis 16 también comparando ese significado, los versículos del 12 al 16 nos dicen: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, esto es la reunión que hace en el valle de Meguido, en el Armagedón, lo que serían Satanás y los demonios, con todos aquellos que por desgracia rechazarán el último mensaje de amonestación a este mundo, el mensaje del cuarto ángel que unido a los otros 3 ángeles de Apocalipsis 14, pues dan la última amonestación a este mundo. No caigamos nosotros en este grupo, ¿verdad? En este pelotón de personas. Dios nos bendiga para que podamos ser parte de su pueblo. Es decir, con su presencia y cuando habla el Señor en esta apariencia, implica el momento de juicio sobre los pecadores en el 2031 con su segunda venida. Y también en el 3031 en la tercera venida, donde tendrá lugar otro cumplimiento del Armagedón. Porque recordemos que ahora tiene lugar lo que es la parte de Gog y Magog, con la cual estará también concluyendo las plagas, en la que la sexta, si no recuerdo mal, es la de el Armagedón. Y luego en la tercera venida tendría también lugar lo que sería otro cumplimiento más de Gog y Magog. Habría otra reunión allí de todo lo que sería la segunda resurrección, todos los que no se salvaron de todas las épocas, que intentarían luchar contra la Nueva Jerusalén que ya estaría en la tierra. Y vemos ahí cómo ese significado pues podría implicar esos dos contextos. En Isaías 13:9 dice: He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. El día de nuestro Señor cuando venga en la segunda venida. Es un día de juicio y de gozo para muchos, para su pueblo. Gloria a Dios. Una cita de Elena de White que corrobora que se trata de Jesús, el que antes mencionamos en la visión de Daniel, cuando en ese capítulo él tiene ese encuentro a las orillas del río. Dice: nada menos un personaje que el Hijo de Dios se le apareció a Daniel. Si alguno tuvo la oportunidad de ver en la escuela sabática que se hizo el sábado anterior,
en la iglesia cristiana Ministerio del Cuarto Ángel, pudimos ver cómo el hermano Josep, él estaba mencionando de que el Hijo de Dios es un título que en un momento dado en el cielo, en los concilios celestiales, tanto Dios el Padre como Dios el Hijo, o sea, Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo, pues asumieron cada uno el rol que iban a desempeñar. Y así Dios el Padre desempeñó el rol como Dios Padre, Jesucristo desempeñó el rol como Dios Hijo, llamándose también Hijo de Dios, y el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, también asumió el rol de el Espíritu Santo, como él ha estado haciendo las labores que ha hecho. Y aquí en esta cita se nos menciona al Hijo de Dios y mencionándonos a Jesús como que es Dios. Esta descripción es similar a la dada por Juan cuando Cristo le fue revelado en la isla de Patmos. Nuestro Señor ahora viene con otro mensajero celestial para enseñar a Daniel lo que sucedería en los últimos días. Este conocimiento fue dado a Daniel y registrado por inspiración para nosotros, sobre quienes han llegado los confines del mundo. Perdón por la traducción, porque es de esta automática del Internet. Pero aquí vemos como Elena de White, no aparece aquí, 8 de febrero de 1881, el párrafo 27, pero creo que es de la Review and Herald. Perdón porque me comí eso, la Review and Herald, pero creo que viene de ahí, de la Review and Herald. Y vemos como Elena de White, pues, está corroborando que precisamente de quien habla ahí Daniel se trata de Jesús, de nuestro Señor. No es el ángel Gabriel, es el Señor, que sí que también lo acompaña el ángel Gabriel, pero se refiere a Jesús, nuestro Señor. Ahora vamos a mirar también con el comentario bíblico adventista lo que los teólogos también tienen ellos en el versículo 6 que antes estuvimos viendo. Y ellos ven en la palabra berilo, que viene del hebreo que significa Tarsis, palabra que indica el lugar donde ese producto se obtenía. O sea, para los comentarios, para los teólogos, también coinciden de que la palabra empleada en Daniel 6, en ese versículo, en Daniel 10, versículo 6, la palabra esa significa también Tarsis. Por lo tanto, no es una cuestión solo de la concordancia que aparezca ahí, sino también los teólogos coinciden en esto. Claro. Un comentario, Chedei, aquí también en Jeremías 10:9 nos dice: traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. También el paralelismo, ¿no? Tarsis. Mira, y la misma palabra también, ¿no? Que aparece ahí para berilo, digo en el hebreo. Seguro. Jeremías también, seguro que la tiene. Si la ves en hebreo, seguro que a lo mejor tienen la misma palabra. Seguro, porque no la puse, yo no la sé, no la vi, la de Jeremías, pero mira, seguro. Seguro que está. Con plata. A mí me suena de los seminarios de el pastor Antonio, lo hace más en profundidad y él sí que estuvo también mirando la de Jeremías y sí que son las mismas. Son las mismas, está Tarsis. Lo que estaba diciendo Ana, ¿no? Que está también repasando los seminarios de Tarsis ahora. No es casualidad, Ana también lo está repasando. Eso es muy potente. Sí. Son buenísimos y
De aquí todo lo que está presentando la Iglesia Cristiana, el Ministerio del Cuarto Ángel, es todo de suma importancia. Mm. Pues concluyendo lo de la piedra de Tarsis y viendo todos estos significados que hemos estado viendo, dice, y su cuerpo era como piedra de Tarsis. Entonces su iglesia era como de España, quizás de forma genérica englobando al mundo hispano y concretando en particular el país de España, que no existía en los tiempos del profeta como tal, pero en los fines de los tiempos quizás la región podría abarcar tanto la península ibérica con Portugal incluida, como Ceuta y Melilla, las Islas Baleares y Canarias. Claro, toda esa región que en los días de Daniel simplemente era Tarsis y a lo mejor pues era más corto, a lo mejor era todo lo que era la costa pegada al Mediterráneo, ¿no? La zona de Cataluña, Alicante, toda esa zona de ahí, pues a lo mejor en nuestros días no solo implica o abarca a lo que es la península ibérica con Portugal, sino también las Islas Baleares, las Islas Canarias y, cómo no, todo lo que es el mundo de habla hispana, lo que es Sudamérica, eh, toda esa zona de México también central, de esto de América Central, pues eso todo podría estar tranquilamente incluido en lo que sería su cuerpo era como de piedra de Tarsis, porque su cuerpo era como de mensaje del tercer ángel, de la que sería la iglesia, la que estaría dando el último mensaje. Y si vemos, pues realmente, aunque estando en países de habla anglosajona, pues vemos que realmente siguen siendo feligreses que son de habla hispana los que están, que lógico que también hay extranjeros, pero vemos que están en Estados Unidos los hermanos, pero que son de habla hispana, muchos de ellos, y también en otros lugares, ¿no? Con lo cual esto no tendría por qué estar muy equivocado, que digamos. Puede ser de esta manera el abarque que tiene, ¿no? Esa amplitud. Y bueno, sus ojos como antorchas. Por significados, los ojos también significan discernimiento o ver con el espíritu, la vista del mundo espiritual. Esto en Segunda de Reyes 6:17 vemos aquí un uso de ese significado, ¿no? Por tanto, puede ser que es la vista de fuego, o sea, el juicio venidero implica con su presencia y apertura de ojos. Claro, cuando el Señor te mira con esos ojos que son llama de fuego, ahí también está habiendo un juicio. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es fuego consumidor y donde Dios mira y se encontrase el pecado, pues la luz, el fuego de Dios va al pecado directamente, porque la santidad no, la luz no puede estar con las tinieblas, no puede estar con el pecado, la santidad. Entonces lo termina por consumir, por quemar eso, ¿no? Por eso la importancia de nosotros tener como intercesor nuestro a nuestro Señor Jesús, el único que en realidad eh, fue justo, sin pecado. ¿Por qué? Porque Él es propicio a nosotros y nos hace justos en sus méritos, en su vida, en su sacrificio, en su victoria en la cruz. Por tanto, nosotros no seríamos consumidos por el fuego, puesto que la sangre de Jesús nos cubre y en ese caso su justicia, que nos es dada por gracia, nos protege de lo que sería la justicia de Dios. Bronce bruñido. Sobre el significado del bronce bruñido como esterilidad, algo esterilizado, destruido los patógenos o gérmenes, este es el significado que a esterilidad
se le da en el diccionario, pero nos hace entender un poco más el alcance de el bronce bruñido, algo que es limpio de todo lo que sería algún tipo de impureza, ¿no? Que uno se refleja, algo que está estéril, ¿no? Que tiene ese concepto de los quirófanos, ¿no? El material que se usa para una operación que es a lo mejor eh, de bastante seguridad, ¿no? Que tienen que tener los instrumentos bastante bien cuidados y tienen que ser muy precisos, pues vemos que ese bronce es bruñido. Esto como armazón que no puede ser penetrado ni es permeable. Algo así como una puerta cerrada, blindaje, como sello que no permite el paso. Y ahora aquí vemos también en Hechos de los Apóstoles un significado de ese bronce. Cuando los cielos eran como bronce sobre Pablo, era cuando él confiaba más plenamente en Dios. ¿A qué se refiere aquí como bronce? Pues en el sentido de que creo que era que no se estaba derramando el Espíritu Santo. Creo, no lo recuerdo, no lo puse, fallo mío. Tenía que haber puesto un poco más la cita más larga, pero creo que hace referencia a eso. Y vemos como que los cielos son como bronce, en ese sentido dan como la idea de algo que es impenetrable, ¿no? Que no se puede traspasar. Y esto era la descripción física de nuestro Señor. Puro, perfecto, sin ningún tipo de contaminación, de virus, de pecado. Por lo tanto, con estas descripciones que nos hacía Daniel y que ya en las 70 semanas se nos indicaba el tiempo de su aparición aquí en la tierra, los judíos tenían muchísimas señales para reconocer que era Jesús. Daniel, estudio bíblico y estos son lecturas ahora que ya estamos terminando, pues, de distintos pioneros adventistas sobre este capítulo de Daniel 10 y que tenemos a tanto Urias en mí, Elena de Guay y algunos pioneros más que no puse los pioneros, fallo también otra vez mío, pero que son muy bonitos. Dice, a lo largo de estos años, Satanás se esforzó por influir en los más altos poderes del reino de Medo-Persia para mostrar su desagrado ante el pueblo de Dios. Fue Satanás quien incitó a los samaritanos a perseverar en su oposición, pero los ángeles de Dios estaban trabajando en favor de los exiliados que regresaron, y todo el cielo estaba muy interesado en la controversia. En el 10º capítulo de Daniel se echa un vistazo a esta poderosa lucha librada durante muchos años entre las fuerzas para el bien y las fuerzas para el mal. Pues sí, ahí en Daniel se nos da una ilustración de lo que ocurre en este mundo espiritual que no alcanzamos a ver, cómo las fuerzas del bien y del mal están luchando. Y nos dicen que esto fue por largos años, estas luchas. En esta visión del profeta, espera un momento. Ah, sí, sigue el siguiente párrafo. Dice, en esta visión del profeta, el ángel Gabriel declaró, el príncipe del reino de Persia me soportó 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes principales, vino a ayudarme, y me quedé allí con los reyes de Persia. Durante 3 semanas, Gabriel había estado luchando con los poderes de la oscuridad y tratando de contrarrestar las influencias que operaban en la mente del rey Ciro. Antes de que se cerrara el concurso, el mismo Cristo acudió en ayuda de Gabriel. Esto es muy interesante, porque Jesús podía haber aparecido al principio de esas 3 semanas. Sí, ¿no?
Podría haber aparecido también a la mitad de las 3 semanas. Sí, pero aparece a los 21 días. Y es justo que es con su intervención con la que ocurre que ya el pulso se decanta a favor de Gabriel, a favor del pueblo de Dios, de las oraciones de Daniel, ¿no? De lo que necesitaba saber el rey Ciro. Todo lo que el cielo pudo hacer en nombre del pueblo de Dios fue hecho. Finalmente se logró la victoria y las fuerzas del enemigo se mantuvieron controladas todos los días de Ciro, que reinó durante 7 años, y todos los días de su hijo Cambises, que reinó aproximadamente 7 años y medio. Mira, pues aquí en la Review and Herald, a través de Elena de White, se nos deja también constancia de el tiempo de reinado de tanto de Ciro como después quien le sucedió, que fue su hijo Cambises. Porque hay, en esta parte de la historia, hay varias opciones dependiendo de qué autor. Pues hay algunos que incluyen a Ciro Cambises, y luego hay como un falso rey que sube y hay otros que no lo incluyen. Entonces, dependiendo de qué tipo de autor, vas a encontrar algunas cronologías y otras. Y es bueno saber y acudir al espíritu de profecía, porque aquí vemos, por ejemplo, por la pluma inspirada, que el Espíritu Santo confirma cuántos fueron los años de reinado de uno y del otro. Y aquí también nos indica la sucesión. Es importante. Otra cita, esta también de la Review and Herald, pero es de otro día, es de esta y de otro año. Esta es de el 5 de diciembre y de 1907, y en esta vemos que es del 28 de marzo, pero es del mismo año, perdón. Es de 1907. Y dice: el año en que Ciro sucedió a Darío el Medo al trono de Medo-Persia marcó el cumplimiento de 70 años desde que la primera compañía de hebreos había sido llevada cautiva a Babilonia por Nabucodonosor. O sea, aquí se nos deja también claro de que Ciro correinó con Darío el Medo, que fueron esos 2 años anteriores, y luego cuando ya Darío el Medo pues cede el trono a Ciro, ya ahí comienza el reinado de Ciro. Daniel, que estaba familiarizado con las profecías de Jeremías e Isaías sobre la duración del cautiverio y con las profecías de Isaías sobre la restauración por decreto de Ciro, aún vivía y ocupaba un puesto de responsabilidad principal en la corte medo-persa. Su fe en estas profecías lo llevó a suplicar a Dios en nombre de su pueblo, y ahora, cuando llegó el momento de reconstruir el templo de Jerusalén, Dios se movió sobre Ciro como su agente para discernir las profecías concernientes a sí mismo y para conceder al pueblo judío su libertad. Además, Ciro les proporcionó las instalaciones necesarias para reconstruir el templo del Señor. Y aquí entendemos esa lucha que hubo cuando, claro, el Señor está despertando el espíritu de Ciro. Esta es de Joshua V. Himes, o un pionero adventista, y aquí de donde está sacada, y dice: el período de su decadencia se señala así en la Enciclopedia Americana, artículo de Persia, bajo Artajerjes Longímano, el Asuero de las Escrituras, hasta el 425 a.C. Fijémonos, aquí ya nos está situando en un periodo en el que nos indica también
sobre otro personaje más. Jerjes, que es el Asuero de Esther, viene a ser el que está mencionándose aquí, por lo que vamos a ver ahora, que dice: se hicieron visibles los primeros síntomas de decadencia. El período entonces debe comenzar antes de 425 a.C., pero Artajerjes reinó desde 464 hasta el 425 a.C. Esto aquí está haciendo mención por los decretos. El decreto que comenzaba con Ciro sería finalizado con Artajerjes. Y aquí precisamente nos está enmarcando lo que serían esos reinados después de Ciro, quienes hubieron, y el periodo de tiempo que llevan ellos. En el tercer año antes de Cristo, en el 461 antes de Cristo, reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, 7 más de las que había en tiempos de Darío. Daniel 6:1. Cuando hizo un gran banquete para todos sus príncipes y siervos, el poder de Media y Persia. Los nobles y príncipes de las provincias estaban ante él. Esto lo encontramos en Esther 1, del 1 al 2. Pero si los 2300 días o años hubieran comenzado antes del sexto año de Artajerjes, en el año 458 a.C., ya habrían expirado. Por lo tanto, necesariamente debieron comenzar entre el sexto y el 39º año de Artajerjes, un período de 33 años. El séptimo de Artajerjes, que es el 457 a.C., que esto es el lugar donde da comienzo lo que sería la profecía de los 2300 años y las 70 semanas, que serían 490 años, que hemos visto también en otros estudios, en Daniel 8 y Daniel 9. Y esto sería el último decreto, que comienza con Ciro, el primer decreto, que es la parte donde comienza un poco la situación, que la estamos viendo, que aparece aquí con esta lucha por Daniel, que es el que le presenta a Ciro lo que serían las profecías que hablan de él, y con lo cual se le despierta a él el espíritu, a Ciro, con lo que tiene lugar el decreto de Ciro, que acaba en Artajerjes en el año 457, en su sexto año, como acabamos de leer. Se distinguió por el séptimo año de Artajerjes, el 457 a.C., se distinguió por algunos de los acontecimientos más notables de la historia de su reino o del de los judíos. En ese año, Esther se convirtió en su esposa y reina en lugar de Vasti, en cuya ocasión el rey hizo una gran fiesta e hízole una liberación a las provincias y dio regalos según el estado del rey. Esto lo comprobamos en la lectura del libro de Esther, que está en Esther 2, versículos 16 y 18. Esto es una situación en la que, claro, esto está emparejado también con el libro de Esdras, en el cual encontramos que Esdras tiene una situación que necesita ir a restaurar no, Esdras no, es Nehemías. Y Nehemías, que es el copero, hace una petición al rey, que en este caso es Artajerjes, el asuero que está con Esther. Y es precisamente por esa situación en la que se acaba de casar con Esther, la cual favorece a que Nehemías, como siervo de una nación que es esclava de los medos y los persias, en la posición de copero que estaba cercana del rey, pues tiene ahí el beneplácito de ser atendido por el rey y que el rey le concede todos los favores, porque recordemos que cuando Nehemías recoge esa petición, esta solicitud que le hace al rey, él sale con todos los poderes para continuar la obra que se había parado y además le otorgó de poderes judiciales y legales, con lo cual... Ruth ha levantado la mano, Chedei. Ay, perdón. Es que no le... Tranquilo, hermano. Quisiera que me dijera, o sea que Asuero es el mismo Artajerjes.
Sí, eso es precisamente. Asuero, el que se casa con la reina Esther, resulta de que es el Artajerjes que vemos aquí mencionado y que es el que hace el último decreto que otorga de poderes judiciales y legales al pueblo judío para ser una nación independiente, porque antes dependían de la ley de Medo-Persia, la cual no es abrogada, sino mediante que el rey, por su sello del anillo, hiciese otra ley, como es la ley de los medo-persas. Sin embargo, ahora el rey en el cuarto decreto le otorga esos poderes al pueblo judío mediante anemía. Es el mismo Y caso. ese rey es lo que estamos leyendo. Es eso mismo lo que estamos leyendo, Una que es por uno pregunta, de los pioneros. HD. ¿Por qué en el libro de Esther aparece como Asuero? Porque hay lenguajes teniendo en cuenta de que la Biblia hay en el idioma cananeo, en los caldeos, y luego también hay parte aramea. Entonces, dependiendo también de las lenguas en las que está escrita algunas cosas, pues tienen unas traducciones o tienen otras. Así nosotros vemos como, por ejemplo, a Esther se la llama Esther, mientras que su nombre verdadero es Adama, porque es en el hebreo, el nombre de Esther es Adama. Adama no, Agama o Adama. Es que no me acuerdo cómo es exactamente, pero es así, es Adama o Agama. Pero sin embargo, el nombre mismo de Esther, digo de Adama, que es en hebreo, en lo que sería la lengua de los caldeos, se llama Esther, que es el nombre que nosotros conocemos. Y eso mismo también es en otros casos. Y en el nombre de Artajerjes es Artajerjes, pero en otra lengua se le llama Asuero, pero es la misma persona. Lo que pasa es que en un idioma se le llama de una manera y en otro idioma se le llama de otra, pero es el mismo personaje. Lo que pasa que eso sí, hay historiadores que a este lo confunden con otras dinastías y entonces, dependiendo de qué autor te vayas, te lo encuentras a lo mejor en otro tiempo. Pero nosotros vemos aquí por la pluma inspirada como en un pionero el Espíritu Santo estaba certificando eso. ¿Sí? Gracias, Además, hermano Chedey. ¿Eh? Gracias, hermano Chedey. Gracias al Señor, hermana Ru, porque yo todo esto también lo aprendí. Y es gracias al Señor. ahora la hermana Tere y después Eneco. Sí, pero aquí como comúnmente se le identifica con Jerjes, aunque una minoría lo haría como Jerjes, aunque le llama mayoría. Jerjes es un título. El rey Jerjes es un título, igual que el rey Siájares. Siájares era un título. Y es como, por ejemplo, nosotros nos encontramos también a lo que era el Ratzazar. A ver, el Ratzazar, es que este nombre también se me pierde mucho, que era uno de los capitanes Jerjes 1, de sí. No, el Ratzazar es de Nabucodonosor. De Nabucodonosor, no, bueno, son títulos, a veces son títulos que llevan ese nombre, como el César es un título, emperador, pues Jerjes es un título. A ver, bueno, el de Esther se llamaba Adasa. Era Adasa, no Adama. Pero bueno, Adasa, que es que siempre me Adasa. confundo, Adasa era. Vamos a ver, Gracias, hermano. yo tengo otros datos, quizás tengas tu razón, no lo sé. Esto pues, es para estudiarlo y comprobarlo. Yo tengo que primero es Jerjes, que es el Asuero de Esther, Jerjes, y luego es Artajerjes. Jerjes sería del 486 al 465 antes de Cristo, y Artajerjes del 465 al 423. Estos son los datos. Yo sé que Artajerjes sabía que no era el Asuero de Esther, era el padre, Jerjes. Pero bueno, lo dejo como apunte y ya se comprobará. No es certeza absoluta. Bueno, te digo, depende de los pioneros, porque mira, depende de los pioneros, depende del autor en el que te muevas, porque mira, esto está dicho por un pionero, ya lo ves aquí escrito, que es V.J. Himes, Joshua V. Himes, que era su nombre, y
Él, y no solo él, he visto muchos pioneros, uno de ellos también, creo, me parece que era Urias Smith, que todos ellos coinciden que Artajerjes es el Asuero de la reina Esther y que es precisamente donde tú has dicho, aquí te lo ponen en el tercer año del 461 a.C., que es más o menos por donde tú dices también 465, 461, es el que reina al 457. Es más o menos así, mira, ves, pero Artajerjes reinó desde el 464 hasta el 425, dice aquí en la cuarta línea. ¿Ves? Por lo tanto, depende del autor en el que te muevas, te vas a encontrar con datos diferentes, te vas a encontrar con unos personajes y con distintas cronologías. Y nosotros aquí nos vemos por lo que es la inspiración del Espíritu Santo con un pionero que realmente es tal cual, como concuerda con el relato bíblico. Además que coincide de que esa situación favorable a Nehemías para que le concediese de poderes y demás, tiene más sentido ahora, más lógica, cuando tú lees y ves que de quien se está tratando es que es Artajerjes, que se ha casado recientemente con Esther, que fue una fiesta enorme la que hicieron allí por esa boda, porque había pasado por un tiempo, digamos, de enfado con la reina Basti, ¿no? Por todo lo que le había hecho, que le deshonró y demás. Y entonces ahí que se ve que están allí contentos y demás, pues resulta que Nehemías tiene esa situación y que le dice al rey, mi rey, es que cómo voy a estar yo contento con lo que está pasando en Jerusalén, que está la ciudad así destruida y la casa del Señor que está también así, que no se ha podido continuar. Y entonces le dice a Artajerjes, toma lo que pides, anda. Y es claro, cuando uno lo ve así, dice, con razón, es que encaja todo. A mí me encajó muchísimo. Pero son muchos, son varios los Pero eso pioneros, no era uno solo. hay que Era, comprobarlo bien, hay que cerciorarse, HD. Yo no te niego, sí, puede ser. Pero yo en la Biblia de estudio que tengo, en la Biblia de estudio pone, lo he comprobado ahora mismo, a ver, donde saqué la información, Jerjes primero o Asuero, que es hasta el 465, con lo cual no había llegado al 457, porque la cuenta es regresiva. ¿eh? Eh, Eso hay que comprobarlo, ¿vale? Porque es importante ese dato. Lo dejamos ahí, mucho, ¿vale? claro. Sí, no, te digo, ahí puedes ver muchos pioneros, este es Joseph Hain, hay otro que ya te los miro y te los digo para que veas Aquí que son pone estos, que porque mira, yo estoy limitándome a leer, yo no he hecho otra cosa, sino mira, leer la no, cita de aquí. si está bien la duda, porque así estudiamos, eso es bueno. Aquí pone que el Claro, padre de Jerjes fue Darío. Darío murió en el 486 antes de Cristo y su hijo y sucesor fue Jerjes I o Asuero, del ya, 486 al 465. Que no pudo ser hasta Jerjes según esta cronología. Es según como dice HD. Aquí yo tengo también a Artajerjes, que reinó de 465 a 424 antes de Cristo. Era hijo de Jerjes. Pues esto monarca es según. Era hijo sí, de Jerjes, según, que reinó de 486 a 465. También. es según, te digo, pero Es según, pero claro, hay que fiarnos más de los pioneros que de lo que pone. Claro. Pero bueno, hay que sí, comprobarlo bien. Y el hermano Aneco tenía la mano levantada, igual tiene otra fecha, o igual es la misma, no sé. a Sí. ver, habla el hermano Neco. 475, Héctor dice también, Longimano Artajerje primero ha dicho la misma que he dicho yo, más o menos. 465, 424. Artajerjes primero, claro. Pues está Jerjes, que era hijo de Jerjes, que reinó del 486, 465. Neco, ¿tú tenías la mano, tenías algo que decir? Sí, no, que Gael quería decir que Esther es Adasa, pero ya lo había dicho Fran. Que Esther se Ah, llama Adasa, con H. mm, mm. Adasa. Gracias, hermanos, porque te digo, me confundo mucho con eso y
Y también con lo de lo otro de sobre Artajeres, pues mira, ya veis, ahí los datos los tenéis y bueno, ya eso se compara y se comprueba y Llamamos a la persona que en Estados Luis, tendrá los datos esos que firman. Quería decir también una cosa, que quizá la confusión pone que venía de los traductores de la Septuaginta. Los traductores de la Septuaginta confundieron a Suero con Artajerjes, pero no es así. No es así. Ese fue el padre de Artajerjes. Ese es el dato que pone aquí. pues mira. Pues a ver. Pues nada, vamos a continuar. Y dice, otro pionero, dice, Dios obra a menudo de una manera misteriosa y opera sobre las mentes de los hombres de maneras que desconocemos. Cuando Dios predijo de Ciro que haría todo lo que él quisiera, Isaías 44:28, podríamos habernos preguntado, ¿cómo podría ese príncipe pagano ser movido a ejecutar las predicciones de Dios? Pero nos enteramos de que Dios cumplió sus propósitos enviando al ángel Gabriel, Daniel 10:13, a Ciro, el príncipe de Ciro. 13, en el versículo 13, dice, a Ciro, príncipe del reino de Persia. Y aunque Ciro resistió y se negó a escuchar las influencias secretas del ángel durante 21 días, de modo que Miguel fue a ayudarle, finalmente su corazón se conmovió. Y así el Señor despertó el espíritu de Ciro para que cumpliera su palabra, quien proclamó por todo su reino que todo el pueblo de Dios que estuviera dispuesto subiera a Jerusalén y reedificara la casa de Dios. Esdras 1, del 1 al 5. De la misma manera, puede Dios, por medio de sus ángeles y de su espíritu, obrar en las mentes de los hombres en el tiempo presente. De esta manera, y sólo de esta manera, podemos explicar tal despertar en el punto particular del tiempo, como ha sido tan simultánea y universalmente atestiguado. Y bueno, esta es la última cita ya. Ah, no, queda otra todavía. Y en esta pues vemos así sobre la situación esa de, las 21, de los 21 días de las 3 semanas, la situación vivida por Ciro, cómo fue de reconocerse a sí mismo y ver las profecías y ponerse en manos de Dios para precisamente hacer ese decreto. Y a la última dice, esto es de otro pionero, que tampoco lo puse, dice, y pido perdón por los pioneros que no he puesto aquí quiénes son. Dice, es moralmente cierto que Daniel mostró al rey Ciro la parte de la profecía de Isaías en la que se llama por su nombre y en la que se predicen los actos que realizó en favor de los judíos. También le mostró la profecía de Jeremías en la que se da el tiempo en que estos actos deben llevarse a cabo. Daniel 9, Jeremías 29, Isaías 44 y Isaías 45. Los números romanos. Y hasta aquí ha sido todo, hermanos. Esto podría ser bien Daniel después de esos 21 días y de que se calmó, se relajó, ya bien comido y después de estudiar la palabra de Dios y haber orado al Señor, así tranquilamente mirando. ¿Y cómo serían esos jardines, verdad? Hasta aquí Daniel 10. Esto, a ver, para salir de aquí ahora. Que no sale. Tranquilo, amigo, tranquilo, sales tranquilamente y Ahora, muy bien. cada vez se me da mejor. No, al final vamos aprendiendo todos, ¿no? Ya digo. Impresionante, bueno. ¿no? Muy bueno. Gracias al Señor. Y eso, lo que han dicho los hermanos, pues muy cierto, de las cosas siempre hay que comprobarlas y estudiarlas por uno mismo, ¿no? Y como hacían los bereanos, pues en este caso, y bueno, todo se trata de por la Profundizar. verdad
No, y Claro. por la verdad, por la salvación, y que si alguno encuentra algo pues que sirva de edificación para todos, ¿no? Para salvarnos, porque todos intentamos precisamente eso. Y bueno, Así gracias, es. hermano, gracias al Señor por esta oportunidad y gracias también, Hermanos, Ricardo, y vosotros, hermano. pues no sé, yo he estado buscando acá y parece ser, no sé, como dijo el hermano ahorita, hay que investigar y hay que corroborar los datos que se tienen, ¿verdad? Pero según veo, realmente el que corresponde a Asuero es Jerjes I, que se cree que fue el esposo de la reina Esther. Después es que viene el rey Artajerjes, que empieza en el 475 hasta el 424 antes de Cristo, que es en el 475 es donde se da el decreto para que el pueblo de Israel vuelva a su tierra y puedan levantar el templo y reconstruir la ciudad. Creo que más o menos eso es lo que encontré. Adelante, Che. Adelante. Y mire, y es verdad, y hay más autores que le dirán o eso o otra cronología distinta a esa y a la que yo, que no la he dicho yo, sino a lo que leí antes de Joshua Himes, que es importante porque es como los pioneros sabían. Y esto es un dato importante que no solo vemos nosotros que el tercer Elías está sacando lo que eran las sendas antiguas, que había muchas cosas que por el tiempo se ocultaron, sino que hay luz que está dando el Señor. Y sobre los pioneros, esto lo sabían ellos, al igual que otras cosas que ahora mismo en esta iglesia se están empezando a decir y que muchos teólogos y la propia iglesia adventista, pues no lo veía así. Y en el comentario bíblico adventista hemos visto cosas que el pastor Javier está diciendo de que está mal, son errores y errores que son en mayúsculas. Y sin Muy grave. embargo, pues hay enseñanza doctrinal que se ha tomado en cuenta esos datos. Eso no significa de que nosotros debamos hacer ahora aquí radicales y ponernos a hacer como una quema de comentarios bíblicos adventistas ni cosas de esas, ¿no? Pero sí que, si ahora mira, hemos leído, porque no lo he leído yo solo, lo hemos leído todos, que aparecía en la cita, se veía, ¿no? A ver si la voy a leer yo solo. La No, no, cita no. esa que de Joshua Himes, por lo tanto, un pionero estaba afirmando él, y no es el único, que son muchos más, de que el Asuero de la reina Esther era Artajerjes, que es con el que Nehemías tiene esa situación favorable. Es que es algo que encaja muchísimo cuando tú ves que Esther, que es judía, está al lado del rey y eso favorece que el rey no ponga trabas, que le diga, venga, Nehemías, ¿qué te pasa? Anda, toma tal cosa. Hay como, no una complicidad, pero sí que hay una reina de enchufe no quiero usar estas palabras, ¿no? Pero sí que Por Dios. hay peso, hay peso ahí. Bueno, Ruta ha levantado la mano. ¿Qué Sí, decir? yo pienso que lo más importante es, o sea, sabemos que fue el rey Artajerjes quien dio el decreto, la palabra de Dios lo dice muy claro, y sabemos que fue en el año 475 antes de Cristo. Yo creo que eso es lo más importante. Obviamente saber qué rey fue también lo es, si era o no era el esposo de Esther, pues ya eso los más estudiosos y los que más saben de todas estas cosas, pues nos lo aclararán. De todas maneras, como les digo, lo más importante para mí, pienso yo, que el año fue el 475 antes de Cristo. 457. 457.
que es cuando firman el decreto. Sino que el reinado empezó en el 475, o sea, está en el rango de tiempo donde debía de darse. Claro, correcto. Bueno, y lo importante también, si yo lo he pasado bien. A mí me ha gustado mucho el poder saber más de Daniel en lo que hemos visto, ¿no? Cosas, yo por ejemplo desconocía un montón de cosas. Y a mí me ha gustado mucho. Y bueno, espero que también vosotros hayáis pasado una buena tarde, que de eso se trata. De eso se trata. La semana que viene, si Dios quiere, le toca a Tere y a Fran el 11, ¿no? ¿Fran? Amén. Sí, si Dios quiere, sí. Pues adelante. Bueno, pues ya, para terminar, hermanito Chedey, pues ya con una oración y ya pues adelante, ¿no? Venga, pues vamos a orar. Dios, amado y Señor, Dios en las alturas, que se encuentra usted en su morada, en su santuario celestial, traspasando la constelación de Orión. Señor, grande en misericordia, tardo para la ira y grande en bondad y en bendiciones. Señor, gracias por esta tarde que nos ha dado, la sabiduría que hemos recibido acerca de su palabra preciosa que es infinita, es eterna y es un gozo estudiarla, Señor. Gracias por ayudarnos a que en estas horas que hemos dedicado podamos haberle hecho una alabanza a usted, haya sido de adoración y que haya sido de su agrado. Bendícenos, Señor, para no solo el día de preparación que comenzará dentro de unas horas, sino también para que podamos entrar en su reposo. Ayúdenos para que podamos prepararnos y en su día santo, todos reunidos, podamos darle alabanza y podamos guardar su mandamiento. También los hermanos que yo no sé hasta cuándo se encontrarán allí en Estados Unidos, pero pueda usted protegerles y ayudarles en su regreso. También necesitan de protección contra las autoridades y todo lo que es la delincuencia que hay en ese lugar, Señor. Pueda usted bendecir también a sus iglesias, a su pueblo, que se encuentra precisamente también allí en Estados Unidos, están nuestros hermanos, y en otras partes del mundo. Le pido pueda bendecir los bautismos que hay pedidos también y que faltan poco en Panamá, en Colombia, esa fiesta que tendremos. Y si usted quiere, en otros lugares más puedan haber más bautismos, pueda ser también la hermana Romina que se bautice y muchos más puedan ser de su bendición, Señor. Le ruego nos pueda ayudar como pueblo a que podamos unirnos más y nos pueda ayudar a que las diferencias y separaciones que puedan haber se queden atrás en este día que ya está terminando. Nunca más volvamos a tenerlas y podamos como hermanos y miembros de la misma familia ser verdaderamente hijos suyos y ser de su agrado como Padre nuestro que es. Perdónenos si las ofensas que le hacemos y las faltas, perdónenos por ellas y también por los pecados que cometemos. Ayúdenos a andar en santidad, Señor. Sí, Señor. Y le ruego pueda ayudarnos para que en su segunda venida estemos todos y no falte ninguno. Amén. Todo esto es gracias a ustedes que nos ayude y nos enseñe en el santo y bendito nombre de su amado Hijo Jesús, por el verdadero y único Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Amén.
Gracias a todos. Amén, hermano Carmen. Amén. Gracias a ustedes. Estuvo muy bonito. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche a todos. Los queremos, los quiero mucho. Dios los bendiga. Dios los guíe. A usted también, Ramón. Muchas gracias. Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones a todos.